coincidieron en un panel sobre economía ante inversores, economistas y demás en la bolsa. Dos personas que en principio uno podría creer que piensan distinto, que tienen teorías diferentes de la economía. Por un lado está Manuel Álvarez Agis, un referente dentro del espacio económico de Alberto Fernández y ex viceministro de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Bueno, del Frente de Todos podría pensarse, y del otro costado también se encontraba Luis Caputo, que se conoce que es del ámbito íntimo de Mauricio Macri, que también fue funcionario, recordemos que fue ex secretario de Finanzas y ex presidente del Banco Central. En el medio tuvo varios cargos también en diferentes áreas. Bueno, a la hora de exponer coincidían aparentemente en algunas cosas, pero es interesante ver los diferentes conceptos que iba teniendo cada uno y los puntos de reflexiones que se dieron. Elegimos algunos porque en realidad la charla duró como 1 hora y media y vamos a empezar principalmente por la concepción de Luis Caputo de lo que sucede en estos días de crisis, en esta semana que la venimos llamando aquí en Hoy Nos Toca la Noche de vorágine. Lo escuchamos. La situación económica de Argentina hoy no amerita el tipo de crisis que algunos están avisorando ni cerca. Entonces, quiero decir, si uno viera que estamos en un 2001, decís, bueno, mira, era medio inevitable, ¿viste? La cosa estaba realmente... En la situación de hoy sería una crisis autoinfligida, de vuelta como decías vos. Entonces, no hay ninguna necesidad, digamos, desde el punto de vista de fundamentos, la cosa no está para que tengamos esta crisis. Si políticamente convertimos esto en un desmadre, bueno, somos unos tontos. La cosa no era necesaria de esta crisis. Si esto se convierte en un desmadre, estamos locos. Bueno, a la hora de hablar, Álvarez Agis, del referente que yo les venía comentando de Alberto Fernández y todo el espacio del Frente de Todos, en un momento se comenta sobre la situación de la política monetaria que estaba llevando a cabo Sandleris y en algún punto dice que es correcta. Esta política monetaria de ahora es la correcta. Y está bien implementada. Y es la que tenemos que tener de acá para adelante. Algunos dicen, no, pero ese spread entre la tasa y la inflación es una locura. El spread entre la tasa y la inflación es el reflejo de lo loco que estamos todos acá adentro. Cuando eso se ordene, eso se va a descomprimir y lo que no tenemos que hacer es de vuelta enamorarnos de apreciar la moneda para ganar las elecciones. Si logramos mantener esa política monetaria para adelante, probablemente tengamos alguna esperanza de acá a 10 años tener moneda. Bueno, por un lado coincide con la política monetaria que está llevando a cabo Sandleris, por el otro lado también coincide con el audio anterior de Luis Caputo que decía que prácticamente podemos llegar a estar todos locos a veces por momentos. Pero también si seguíamos avanzando en toda la charla que dieron ante diferentes inversores, economistas, empresarios, hay un punto en el que Luis Caputo explica la inflación y que simplemente la inflación es una cuestión de costos. Entonces, yo creo que Argentina, más que una inflación de demanda tradicional que estudiamos que se estudia en los manuales de texto económico, enfrenta más una inflación de costo, ¿sí? Los comerciantes no suben los precios porque les están comprando masivamente sus productos, porque la economía está recalentada. Los comerciantes suben precios porque les suben los costos. ¿Y por qué les suben? Porque tenemos una economía fuertemente indexada, todo, jubilaciones, pensiones, salarios, contratos, préstamos. Bueno, y ahora me voy a poner un poco en el terreno no tanto de la economía, sino de cuando la política intenta influir también dentro de la economía. En algún punto de la charla, Álvarez Agis lo que menciona es a un amigo que le pregunta sobre la situación económica y las políticas sobre la defensa de la moneda que se venía llevando por parte de la gestión de Luis Caputo. Y fíjense, presten atención al final del audio de qué le responde cuando le consulta este amigo, que aparentemente es Kicillof y no lo quiere mencionar, cuando le dice, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? El Banco Central estaba enfrentando una nueva corrida y el Banco Central intentaba defender el valor de la moneda porque le parecía que ya la moneda había llegado a un lugar donde se tenía que quedar ahí. Me llama un amigo, en el medio de esa jornada tan caliente, un amigo que es economista, digamos, bueno, ahora no se dedica más a la economía, se dedica a la política, le va bastante bien, pero no voy a decir quién es, y me dice, che, está bien lo que está haciendo el Banco Central, ¿no?
Sí le digo. Él me dice, claro, intuitivamente, si el fondo está en contra, para nosotros está bien. Sí le digo. Me dice, habría que salir a bancarlo. Sí le digo. Qué quilombo. Qué quilombo, ¿no? Qué problemas. Hay que salir a bancar a la contra, que está haciendo bien algo, pero nosotros hacemos política, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pero ahí estaba presente Luis Caputo, quien dijo que, bueno, no supo explicar tan bien como Álvarez Agis toda la situación, a tal punto que lo llevaron a sacar del gobierno. Y principalmente en este punto quiero remarcar cómo ellos, que pueden ser tan distintos, también pueden ser tan iguales. En primer lugar, le quiero agradecer a Emanuel por decir, y mucho mejor que yo, todo lo que yo nunca pude decir. Lo que sí le quiero decir es que me peleé tanto por eso, me peleé tanto por explicarles eso, que en un momento me dijeron, mira, flaco, andate, basta, no te aguantamos más. O sea, no es que no intenté convencerlos de eso, sino que no pude y bueno, me tuve que ir. Álvarez Agis y Luis Caputo, tan distintos, iguales, como decía la canción. Todas estas cosas de la macro las vamos a tratar de entender, estas y muchas más, con nuestro invitado del momento, que es Leandro Mora Alfonsín, que siempre nos ayuda, es economista, director ejecutivo de FAIMA Argentina, es la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines. También es docente, por eso explica también, seguramente. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, tratando de entender esta montaña rusa de 5 días que hemos tenido. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, simplemente una cuestión de forma. Las opiniones que vierta acá son a título personal, no tienen nada que ver con la federación en la cual trabajo. Ah, por supuesto. Una cuestión de aclaración. A ver, sí, fue una semana muy complicada. El shock se dio esta semana, el shock se dio el lunes con la corrección de tipo de cambio. Todos los días que pasaron después, entre aciertos y errores ahí, es muy interesante la charla que hacen Álvarez Agis y Caputo, sobre todo cuando Agis explica, Emanuel explica muy bien por qué no es una situación parecida al 2001, mostrando la curva de rendimiento de los bonos argentinos, que es la manera de explicar por qué las situaciones son distintas, y que si esto termina en un default en poco tiempo, o sea, por más que sea una mala palabra, hay que decirla, es porque somos bobos, es porque es muy autoinfligido. Ahora bien, estamos todos locos, dijeron, los dos coincidieron. Sí, pero esta locura también tiene que ver con que, independientemente de que el central esté haciendo algunas cosas bien esta semana, las hizo muy mal antes, porque ya Álvarez Agis lo dice en el video. Él habla de no enamorarnos de la apreciación cambiaria. ¿Qué hizo el Banco Central entre abril de este año y 5 días atrás? Mantuvo el dólar de manera ficticia en un nivel entre 42, 43, 45, lo mantuvo en ese nivel, y ante un shock como pudo ser el resultado electoral, que a su vez tiene que ver, los 15 puntos de diferencia tienen que ver con una mala política económica que en la economía real generó muchas tensiones, y eso explica la diferencia de votos, hace que se corrija el tipo de cambio de manera brusca, suba el riesgo país de manera brusca, y tengamos una semana en la que las herramientas económicas en sí muestran que ya pierden efectividad. Ya no podés subir tanto la tasa de interés y esperar que el dólar baje, ya no podés utilizar reservas porque eso genera desconfianza. Se utilizaron 500 millones de dólares en lo que va de la semana aproximadamente, y tampoco podés utilizar eficientemente el mercado de futuros. ¿Cuál es la solución para llevar calma? Terminó siendo la política. Después del lunes y la conferencia de prensa muy desafortunada y hasta irresponsable de las 4 de la tarde del presidente, el martes, entre dimes y diretes, hasta que pudieron hablar por teléfono y transmitieron un mensaje, tanto el presidente como el principal contendiente, candidato a la presidencia, recién ahí, con ese mensaje político, se aquietaron se calmó un poco lo que eran las expectativas del mercado. Hoy lo que se necesita es eso, señales políticas. En función de eso, ¿no crees que esta coincidencia entre Álvarez Agis y Caputo es, bueno, si eventualmente esto se mantiene hasta octubre, si nosotros no salimos a frenar las cosas, ¿se nos va a complicar a nosotros? A ver, primero, eso sería... Digo por el ámbito en el que estaban dando la charla. Es muy ad hominem, en el sentido de que Emanuel es un gran economista, Emanuel es un economista que sabe mucho, y estas cosas, si uno que lo va siguiendo, mismo tiene una columna en programas de Lotoviaje toda la semana, son cosas que él viene diciendo. No es que las dice ahora que hay un resultado de las PASO puestas. No obstante esto, hay que separar lo que son las responsabilidades de la situación económica argentina actual con en qué momento estamos parados y hacia dónde vamos.
Hoy el problema de la Argentina en sí es, ¿esta zozobra cambiaria es problemática? Sí. ¿Esta situación se podría sostener en el tiempo sin esperar que se piense en cesación de pagos o algo así? No, digamos, esto tiene que tener un cauce de solución, lo cambiario y lo monetario. Pero el problema central que tenemos hoy es una economía real que está desgastada. Venimos acumulando 15 meses de caída de la industria, 14 meses de caída del consumo. El salario real perdió 10 puntos en el 2018. En el 2019, con este nuevo salto inflacionario producto de la corrección cambiaria de esta semana, vamos a tener caída del salario real. Esa caída de salario real es menos consumo futuro. Ese menos consumo futuro son menos incentivos a la inversión genuina de empresas futuras. Y en ese sentido, la verdadera herencia en sí, independientemente de los vencimientos de deuda o independientemente de lo tensionada que llega a la parte cambiaria, es una economía real con la lengua afuera. Cuando vos tenés problemas cambiarios o cuando vos tenés shocks internacionales, lo que te amortigua la situación es el mercado interno, es la economía hacia adentro. Y eso hoy Argentina no lo tiene. Ahora, los mercados reaccionaron así, ¿no? Porque le temen a lo que pueda venir. Es como, porque se separa de para como volver con la... Me dijeron hoy Santi Ladino, lo voy a citar a Santi Ladino, es como volver con la ex. O sea, tienen miedo de que vuelvan, digamos. Vos estás haciendo una descripción de una economía terrible, pero los que vienen ahora a proponer soluciones ya estuvieron y no la solucionaron. No solucionaron el 30% de pobreza, ni todos los problemas macroeconómicos que tiene Argentina. Entonces, cuando uno observa la economía argentina, lo que puede mirar es que los últimos 10 años, de 2011 la crisis de 2009, tuviste un 2010 de rebote, un 2011 que fue el pico de la economía argentina en casi todas las variables, y desde ahí en adelante tenés 4 años de estancamiento y después empieza la caída. Tenemos una década perdida de la economía argentina. Esa década perdida de la economía argentina tiene un común denominador, que es la restricción externa, que es cuando vos tenés un proceso de apreciación cambiaria en el tiempo, es decir, cuando vamos a decirlo lo más didáctico posible, cuando tus necesidades de dólares superan a tu capacidad de generarlos. ¿Cómo se generan los dólares genuinamente? Con exportaciones. El nivel de exportaciones de la Argentina es un 30% inferior al de 2011. Y en el medio de eso la crisis de Brasil ayudó mucho a que durante 5 o 6 años nosotros tengamos estrangulada esa parte de la generación de dólares. ¿Cómo interpretó el kirchnerismo la restricción externa en el tercer mandato, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Lo interpretó como ponemos un cepo y se soluciona. El cepo lo que generó fue nuevas distorsiones. De hecho, en el 2013 el déficit de cuenta corriente cambiaria fue de 13.000 millones de dólares. ¿Cómo lo interpretó el macrismo? De la peor forma todavía, con un giro de 180 grados a lo René Magritte. Esto no es una pipa, esto no es un vaso, bueno, esto no es una restricción externa. Si a mí me prestan dinero, la restricción externa no existe. ¿Hacemos todo mal? Y ese optimismo fue que fue ingenuo, o que fue dogmático, o que fue ideológico, o como lo quieran llamar, ese optimismo de un mundo que cambiaba, no era el mundo obamista del año 2013 con tasas bajas internacionales, era un mundo que cambiaba. Y el tomar 188.000 millones de dólares de deuda en 32 meses, generando compromisos a corto plazo y en el medio el acuerdo con el fondo, recrudece la restricción externa. Eso está claro, pero digo, en medio de este caos de la economía que vos decís, igual los mercados le tienen más miedo a lo que va a venir. Discrepo completamente. ¿Por qué se disparó el dólar entonces el lunes? La causa de por qué se venía diciendo que un resultado electoral. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. El gobierno de Mauricio Macri es un gobierno que ha sido reactivo permanentemente a la reacción de los mercados. Desde el inicio de la corrida cambiaria, en abril del año pasado, se han permanentemente dado condiciones reactivas si acomodo esto, los mercados van a reaccionar mejor. Si acomodo esto, es decir, ya Sturzenegger en la primera semana de la corrida vendiendo reservas, Caputo levantando la tasa cuantas veces sea necesaria, las subastas de reservas que fueron bastante cuestionables. Siempre se corrió hacia adelante y el mercado hizo realizaciones de corto plazo, ganancias de corto plazo fenomenales. Yo si fuese mercado también me sentiría cómodo en ese marco. Ahora bien, que un cambio de ciclo cuando vos no tenés claro qué opina el otro candidato sobre esas cuestiones, más cuando la prensa determina que esto es Venezuela, o el mismo presidente determina esto es Venezuela, estos van a dar default. Alberto sobre eso. Esta semana yo creo que se explayó bastante bien, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, Matías Culfas, no tenemos la culpa los periodistas. Matías Culfas, que es parte del equipo económico de Alberto Fernández, hace 3 meses que viene diciendo que la clave es honrar los compromisos de deuda de la Argentina. Que eso tenga más o menos foco en los medios no corresponde ni a Matías Culfas ni a Alberto Fernández, sino es lo que siempre surge de las declaraciones. Ahora bien,
lo que necesitaba el mercado en el medio de el shock, que es 15 puntos de diferencia. Así hubiese sido la Baña el que sacaba 15 puntos de diferencia, hubiese sido un shock muy grande, porque muestra un poco la incertidumbre y la volatilidad de la propia política argentina. Más allá del shock, lo que se necesitaba era diálogo y decisiones políticas. Y eso es lo que hubo a partir de la segunda mitad de la semana. Y hoy cerramos con el dólar, recordemos, el lunes tocó, Gise, 66 pesos a las 11 de la mañana. No había abierto la rueda. Señor profesor, por favor, pero disculpe. sucede, intercambio de Y información. había tocado 66 pesos. Hoy está cerrando el mayorista a 58,5, a Sí, fue la segunda caída 57,5 y el consecutiva. minorista está en 58,5, 59. Se está empezando a estabilizar en un nuevo piso de 60. Que se logre eso, que es un precio mucho más real del dólar que los 42 que había hace 3 semanas, y a partir de ahí se estabilicen ciertas variables, ¿cuál es lo único que a mí me preocupa de todo este proceso? La inflación que va a quedar para el 2019, porque esa es la que va a afectar a los salarios reales. Ahora, y en todo este contexto, entonces, de un dólar que se va estabilizando, como decís vos, por ahora. de a poco, Sí. al menos en 60. La semana que viene, ¿podemos llegar a tener una semana más amable? A priori me parece que el escenario más posible es que sí. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio de la charla, el shock grande se dio el lunes, se han dado pasos al respecto, y en ese sentido la semana que viene, que incluso inicia con un feriado, o un día no laborable, como quieran llamarlo, debe ser más calma. Ahora, capaz que el jueves que viene estoy sentado acá hablando con vos, el escenario es reservate el completamente viernes. distinto. Claro, el tema es que no existe la bola de cristal. Agendamos. No, ¿por qué jueves? Reservate el viernes. ¿Cuántas que curvas vamos a nos hacer hemos comido en los últimos ni 18 hablar. meses? Muchísimas. Ahora, ¿qué es lo que uno no puede hablar de qué va a pasar sino de escenarios? Creo que el escenario con mayor rango de probabilidad es un escenario mucho más calmo que el de esta semana. Nico. Sí, la pregunta que hago siempre y casi nunca tengo una respuesta satisfactoria. Si Me está el poniendo dólar- una presión grande. Bueno, más presión tiene el dólar. Si yo tengo el dólar atrasado y Sí. la inflación que lo corre, ¿no? Entonces, aprecio el dólar, la inflación lo sigue corriendo. Y la inflación me lo empuja al dólar. Bueno, vuelvo a apreciar el dólar. Y la inflación queda retrasada y lo vuelve a correr. ¿En qué momento se corta ese círculo? Bueno, esto Porque es un poco- a medida que van pasando los años, se actualiza cada vez más rápido los Esto es precios. un poco lo que veníamos hablando antes de lo que yo te decía de restricción externa. Cuando hay escasez de dólares, y vos lo que estás trayendo arriba de la mesa es el funcionamiento del tipo de cambio real. Yo me atrevería a decir que el precio del dólar en el largo plazo no importa. Lo que importa es el tipo de cambio real, que es ese tipo de cambio ajustado por la diferencia de precios entre Estados Unidos, porque lo uso como comparación de moneda, y mi inflación, la inflación de un país contra la inflación del otro. En ese sentido, cuando yo deprecio la moneda, por ejemplo, pasa de 42 a 60, eso tiene un impacto en los precios, por dos motivos en Argentina. Un lado por los costos dolarizados que suben y se trasladan a precios. Y después, en un país, y esto no lo decía Caputo en el video, pero yo lo agrego, en un país con tanta historia de volatilidad e incertidumbre como la Argentina, cuando sube el dólar, los precios suben por las dudas. El peluquero te empieza a cobrar más al día siguiente, el que vende bebidas alcohólicas remarca todas las etiquetas que tiene por las dudas. No especulación. Comportamiento precautorio en un país volátil, Se quemaron que es con distinto de leche. especulación. Pero Especulación ¿cómo es tenés que otra cortar cosa. ese círculo? Ahora, con estabilidad. Bueno, ahí voy a la respuesta. Pero primero quiero El explicar. por las dudas, digamos. Cuando sube, sube el tipo de cambio real, cuando sube el nominal, pero después la inflación te aprecia el tipo de cambio real. Cuando te aprecia el tipo de cambio real, vos tenés menos dólares y esa falta de dólares hace que vos necesites volver a devaluar, que es el ciclo que vos decís ahí. ¿Cuál es la clave entonces para que el tipo de cambio real en el tiempo esté en equilibrio? Controlar la inflación. La clave es controlar la inflación. Y la inflación, el problema de la inflación en la Argentina es que las respuestas que se han dado regularmente son dogmáticas. Es decir, este mismo gobierno es la mirada fiscal y la mirada monetaria. El gobierno anterior subestimaba la mirada fiscal y la mirada monetaria, cuando la inflación en Argentina tiene que ver con las expectativas de los agentes respecto del precio del dólar. Las cuestiones vinculadas, por supuesto, a lo monetario y a lo fiscal. La estructura productiva que depende fuertemente del valor de los precios importados. La falta de infraestructura, de baja de costos, digamos, logísticos, de energía y demás, que nos hacen menos competitivos estructuralmente. Cuando nosotros hablamos del costo argentino, hablamos de que en el largo plazo necesitamos una menor inflación, bajando primero los niveles de ciertos costos para que la inflación, que es una variable flujo, que es la variación de precios anual,
termine estabilizándose. Ese es un proceso que no alcanza ni en un gobierno ni en dos, o sea que es algo que lleva mucho tiempo y que para eso se necesita también mucha política, se necesitan consensos de distintos partidos y se necesita una mirada común entre los líderes de los equipos económicos de los gobiernos que se sucedan. Gracias, Leandro, por toda la información. Bueno, vamos a estar requiriendo de mucha explicación económica, evidentemente. Un placer siempre estar acá con ustedes. Andate el viernes después Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.